Bueno, pues aquí estamos y hemos tenido hoy el primer percance con la CBR. Y es que saliendo de casa, saliendo de la cochera, pues hay una rampa, una pequeña rampa que da a la calle, porque está en desnivel, y la moto se nos ha ido al suelo del lado derecho, ¿vale? Este lado de aquí ha caído al suelo. Ha sido imposible pararlo. Se ha pasado el punto de no retorno y ya sabéis, cuando se pasa el punto de no retorno, pues eso, no retorno. Así que nos ha caído de lado y estaba en marcha la moto pero no iba en velocidad, por lo tanto no ha arrastrado, ¿vale? Sí, ha sido tumbar la moto y caer. Bien. Aparte de una lesión que me ha dado en la pierna, un tirón fuerte que tengo en la pierna, que parece que vaya bien. Aparte de eso, cuando la moto estaba en el suelo digo, ¡buah! ¡Qué desastre, qué desastre! Pues ahora os voy a enseñar qué pasa con la CBR cuando os cae del lado derecho. Del lado izquierdo lo haré en otro vídeo, ¿vale? Cuando me caiga. De momento con uno tengo bastante. Bien, os voy a poner un plano para que veáis la moto, cómo ha quedado. La he limpiado para darme cuenta de todos los rasguños que pueda tener. Y vamos a ver ese lado derecho, ¿vale? Vale, en principio así queda la moto. Vemos aquí el carenado. El carenado no tiene absolutamente nada. Aquí sí que vamos a apreciar la maneta del freno. Tiene un desgaste, tiene una rozadura con el suelo. También aquí tenemos, así enfoca, una rozadura con el suelo, pero el carenado no lleva nada. ¿Y dónde apoya también cuando caes de lado? Apoya aquí, esta parte. ¿Veis? Ahí está, rozado. Que si no te fijas no se ve, pero como yo ya sé lo que hay, pues no veo otra cosa que esto. Y la pegatina esta de aquí, ¿veis? Se ha rascado aquí un poquito. El resto intermitente, también aquí debajo, tiene un poquito aquí. No sé si se verá. No sé si enfoca o no enfoca. Bueno, aquí tiene un poquito, casi no se nota. El carenado está perfecto y la parte de atrás, bueno, aquí en medio, la estribera ha roto el avisador, ¿vale? Por lo tanto, ahora tengo que ir con cuidado cuando tumbe porque no me va a avisar. No, la verdad es que no me molesta esto para nada porque no soy de tumbar, así que no me hace falta esa pieza. Y algo muy importante, y eso, digamos, ha salvado esta parte de la moto, que no ha tocado el suelo, está perfecta. Esta parte de la moto está perfecta. A ver si lo enfoco así mejor. ¿Vale? Esto está todo perfecto, no ha tocado. ¿Por qué? Por esto, ¿vale? Claro, la moto apoya en la estribera trasera, aquí apoyado, y eso nos salva la parte del carenado que va en el asiento del acompañante, ¿vale? Entonces, claro, esta pieza no ha sufrido nada, no tiene ni un rasguño, porque esto es lo que apoya. Es decir, también pensaba, como a veces, normalmente no llevo acompañante, en quitarlo, y la moto es más racing, digamos, ¿no? Quitando estas piezas. Pero ya tengo claro que esto no lo voy a quitar. La parte de atrás, por supuesto, no tiene nada, ni el freno, nada, está todo perfecto. Y esta parte del tubo de escape tampoco, no ha tocado nada. Algo importante es que cuando la moto cayó en el suelo, bueno, no la moví, es decir, para levantarla me esperé. O sea, podía haber intentado levantarla yo solo, pero para levantarla solo tendría que haber cogido de aquí del manillar y del colín, ya sabéis cómo, ¿no? Poniéndonos de espaldas, pero eso hubiese hecho que tuviese que mover el manillar
y podía haber rayado esta parte, ¿no? Podía haber rayado mucho más. Así que me esperé a que viniera a que pasara alguien. Ya le digo, estoy en casa y siempre pasa alguien. Y vino un señor y él cogió de la parte de aquí del colín, yo cogí de la parte del motor y del manillar y la levantamos tal cual había caído. Por lo tanto, digamos que es una salvada, esto es una salvada. Yo pensaba que estaría mucho peor, pero la moto está perfecta. Buah, es que me encanta esta moto. Y te quedas con una sensación de... Buah, con un disgusto, coges un disgusto espectacular. Pesa un huevo, ¿eh? Cuando me venció la moto, es imposible sostenerlo. O sea, te das cuenta de la barbaridad de lo que pesa esta moto y no lo puedes aguantar, no sé. Y el intentar aguantarla, pues en la medida que cabe, bien, ¿no? Porque tienes que intentar que no dé un golpe fuerte. Pero ir con cuidado porque si se queda atrapado el pie debajo del peso de la moto, mal. Y luego yo, pues afortunadamente lo único que he tenido es un tirón en el isquio de la pierna derecha, que bueno, estoy con antiinflamatorios y con una crema para intentar, y estirando también, estirando el músculo para intentar que se me vaya pasando. Afortunadamente no me he roto nada, no se ha roto el músculo, solo se ha distendido y nada más. Afortunadamente es cuestión de ir estirando y recuperando. Pero aquí tenemos esta belleza de moto que de momento la tengo impoluta, no tiene ninguna raya. El motor, o sea, el depósito cuando ha caído tampoco ha tocado el suelo, ¿vale? Es decir, aquí lateralmente esto nos salva el colín, toca también la estribera, el motor en aquella parte de aquí y el manillar, así que el depósito está perfecto, ni una raspadura ni nada. La verdad es que estoy contento de cómo está diseñada. Aquí sí que he visto en internet, y si lo encuentro pongo un enlace abajo, pondré un enlace, que se le cambia esta pieza y aquí se pone como una especie de goma que sale hacia afuera, no sale mucho, pero es suficiente para salvar todo esto. Una protección. Eso lo he visto en un vídeo de internet, lo pongo abajo, lo busco y lo pongo abajo. Y eso sí que es interesante, porque nos evita este desastre. Cuando vaya a revisión, que ya me paso de los 1000 kilómetros, tengo 1100 kilómetros, viernes que viene voy a ir, falta una semana, voy a ver si me lo pueden reparar de alguna forma o a ver cómo puedo disimularlo, porque la verdad es que los ojos ahora te van ahí, ¿no? Y no me gusta, pero bueno, siempre está claro que el que no se ha caído se caerá, así que a mí ya me ha tocado probar la caída lateral, en parado, gracias a Dios en parado. Vale, chicos, bueno, pues esos son los daños que ha tenido esta belleza. Ahora sí, es que no, o sea, de verdad te digo, este tipo de moto me encanta y estaría mirándola, pero estaría mirándola, vamos, todo el día. Bueno, voy a cortar ya, ¿no? Yo creo que sí. Chao, chao, chicos. Bye, bye.